Mayo es el mes de la herencia africana en Colombia y por eso nos hemos sumergido en las páginas de María, un clásico de la literatura colombiana. En nuestra primera entrega de La otra cara de María, les contaremos la historia de un amor en el mundo de los terratenientes, en una época marcada por la infamia de la esclavitud. Nuestro subdirector, Alberto Medina, sigue buscando la realidad en la ficción. El hechizo de amor de Efraín y María en un valle mágico de garzas al amanecer cuenta una historia paralela, la de los años trágicos de la Es María, el clásico universal de Jorge Isaacs, que tiene como escenario central la hacienda El Paraíso en el Cerrito Valle. Cada rincón de ese lugar de ensueño reconstruye la historia de un idilio atrapado en el horizonte de la muerte que se asoma desde las primeras páginas en la fiebre alucinante de María, acosada por una enfermedad congénita que la destierra del mundo a corta edad. María Ángela Sinisterra lleva más de 25 años recorriendo los espacios de la casa, las acequias que la rondan y los caminos eternamente florecidos, jardines hace más de 150 años y jardines hoy. Pongámosle las rosas a Efraín, mire qué lindas, son rosas de nuestro jardín, de acá de la hacienda, muy lindas. Hay que recordar que María cada mañana iba a los rosales, cortaba las mejores rosas y las colocaba aquí, en el aposento de Efraín. Ella lo hacía para demostrarle cuánto lo amaba. Las habitaciones de Efraín y María están ubicadas en extremos opuestos. Este era el aposento de Efraín. La cama es un estilo colonial, por eso vemos este adorno, es el dosel. Lo utilizaban en el día con el adorno y en la noche colgaban el toldillo para los mosquitos. ¿Este aposento era el de Jorge Isaacs? El de Jorge Isaacs en la casa, y él en su obra también dice que es el aposento de Efraín. Jorge Isaacs y Efraín, la misma persona, porque él dice en su primera página, él dice, era yo a un niño cuando me alejaron de mi casa paterna, y empieza a narrar los hechos. La habitación de María parece custodiada por sus padres tutores. Es el aposento de María. Ella fue doña Sara Orduz, madre de María. Doña Sara Orduz murió a los 37 años, muere de epilepsia. Cuando muere doña Sara, ella le deja una herencia a su única hija, a María. La herencia es el espejo y el joyero que está en la sala, también joyas y dinero. Pero María no alcanza a recibir herencia porque muere a los 18 años. Ella debía esperar a cumplir la mayoría de edad, que en ese entonces eran los 21 años. Aquí al lado está, en el balcón de María, había un árbol de madroños, que es donde se posaba el ave negra. María salía de la ventana, veía el ave negra, se asustaba, entonces le daba el ataque. Ella presentía de que se iba a morir. Es muy llamativo que la alcoba de María está al lado de la alcoba de la mamá de Efraín. Hay una especie como también de cuidar la virginidad de María, de protegerla. Era la protección, el cuidado de la mujer en esa época. Efraín y María se rozan con los ojos y a veces, solo a veces, se tocan con la mano. Es el romanticismo puro entre las paredes de la realidad colombiana de la primera mitad del siglo XIX. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Es necesario que vuelvan al alma, empalidecidas por la memoria infiel. Lo dijo Efraín cuando escribió sobre el retorno a la hacienda El Paraíso, después de permanecer 6 años en Bogotá, estudiando, porque había sido enviado a la capital, muy niño. La hacienda fue propiedad del padre de Jorge Isaacs, un judío que hizo fortuna en las minas del Chocó y que adquirió 2 haciendas en el valle, La Manuelita y El Paraíso, esta última escenario de la novela. Para poder manejar esas haciendas con todos esos cultivos de caña, pues tenía que tener muchos esclavos, pero los trataba muy bien. María Isaacs, bisnieta del escritor, vive en Bogotá, pero más de una vez ha sentido la necesidad de caminar por el territorio de sus raíces. Ha visto a María tal y como la concibió Jorge Isaacs y tal y como quedó pintada en este retrato guiado por el autor. Pero María en realidad o ficción. Realmente era sobrina de mi tatarabuelo, pero yo muy pequeñita. Ya después
la personificó pues en su prima ya un poco más grande y de quien se enamoró perdidamente, Efraín. Para el profesor de la Universidad del Valle, Darío Henao, uno de los grandes estudiosos de la obra, María es una creación literaria. Puede haberse inspirado en X, Y o Z o en varias, pero el personaje conserva es una fuerza literaria, al punto de que la novela se llama María, como era la costumbre de las novelas románticas de la época. En cualquier caso, de María se preservan una habitación, un cuadro, un espejo y un joyero. Y haya existido o no, representa a la mujer de su tiempo, sometida al imperio masculino. La mujer en ese momento pues no tenía mucha fuerza todavía. Entonces sí era muy sumisa, claro. Y tenía que depender de la voluntad de sus padres, ¿sí? Eran los años del latifundio y la esclavitud, de los grandes terratenientes, representados por sus haciendas con casas de techo elevado y amplios espacios enormes como la tierra misma en poder de pocos. Descabellado decir que ese es uno de los mejores retratos que quedó de la Colombia del siglo XIX. Aunque en la novela el padre de Efraín enseña el buen trato con la servidumbre, en las historias de los esclavos que salpica la novela siempre hay dolor. Viviano es un ejemplo. Había sido esclavo hasta los 30 años en la mina de Iró y a esa edad consiguió, a fuerza de penosos trabajos y de economías, comprar su libertad y la de su mujer. Los espacios de los esclavos en la hacienda El Paraíso están ubicados bajo las escaleras o en la parte trasera de la casa. Este es el cuarto de Feliciano. Sí, donde dormían los esclavos, los más allegados a la familia. Dormían hombres y mujeres. Sí, en esteras. ¿Y por qué dormían juntos? ¿Por qué no se separaban hombres y mujeres? ¿Cuál era como la filosofía en ese momento? En ese momento, pues para ellos, pues la privacidad de los esclavos no importaba mucho. Además necesitaban que nacieran más hijos, que procrearan. Entonces, era una de las razones. El ingreso a la capilla era exclusivo para los dueños y señores. Los esclavos llegaban hasta acá, entraban. Los esclavos estaban en el jardín interior. Anteriormente eran empedrados. La misa entonces era De clases sociales, era distinto los amos a los esclavos, era muy clara la distinción. O sea, eran 3 misas, era una para los niños de casa, otra para familias desayegados, la otra para los esclavos. La misa la oficiaban de espalda, y era en latín, o sea, el sacerdote miraba acá, en latín, y daba la espalda al público. Manuel Zapata Olivella, una de las figuras más importantes de la literatura afrocolombiana, afirmó que María es una recuperación para la historia de las costumbres y ritos de los africanos, atrapados en un mundo ajeno. Es la primera novela con temática negra que se escribe en tierra firme. Mezcla de agregados, esclavos y manumisos ocupaban una de las puertas. No había sino 2 flautas de caña, un tambor improvisado, 2 alfandoques y una pandereta, pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con maestría tal. Cantaban en María y sus descendientes siguen cantando, más allá del sufrimiento y del pasado. Ese sentir nuestro, de nuestra querida África a través de nuestra música, nuestro folclore, siempre vivirá en nuestro corazón y en mi corazón. Son las palabras del líder cimarrón Wilson Regería, y es la felicidad que Efraín veía fluir de las caderas y de los ritmos de los tambores. Era, lo dice Efraín en la novela, con respeto y culto a su belleza, una música semisalvaje. Bueno, chicos, espero que haya sido interesante para ustedes el video que acabamos de mostrar.
En esta ocasión quiero hablarles precisamente de la obra literaria que menciona el video y es María de Jorge Isaac. Esta obra literaria es un clásico del romanticismo latinoamericano. Es la obra más importante, más sobresaliente del romanticismo en Latinoamérica y pues es una obra de un autor colombiano cuya inspiración se basa en la Hacienda del Paraíso, una hacienda que todavía existe en el Valle del Cauca, en Cerrito. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerla y también de leer la obra. ¿Por qué estoy mencionando esta obra? Pues el tema que vamos a mirar en esta ocasión, pues tiene que ver con el romanticismo, ¿sí? Entonces, esta obra literaria pues tiene todas las características, pues de hecho se ubica en el romanticismo por la historia que narra, es la historia de Efraín y María, dos jóvenes que se enamoran, pero que lastimosamente pues su amor no puede hacerse realidad debido a que su protagonista María pues muere muy joven y se desarrolla pues toda la trama de esta historia en torno a estos dos personajes, a su amor y también pues resalta la cotidianidad, la vida de la hacienda en ese momento, sus padres, los esclavos que habitaban allí y todo pues lo que se movía alrededor de esta Hacienda del Paraíso en la cual se inspira Jorge Isaac para escribir su obra. Entonces, la motivación de haberles mostrado el video, pues, en primer lugar, para ofrecer un conocimiento acerca de la obra, pero también motivarles a que la puedan leer, a que puedan profundizar en la obra María. Yo voy a dejarles el texto o el link donde pueden leerla en línea y ustedes van a hacer también un trabajo con relación a ello. Pero antes de eso quiero mostrarles las características del romanticismo, entonces vamos a estar atentos. Bien, entonces vamos a estar mirando acá. El romanticismo pues fue un movimiento literario que se desarrolló en Europa en el siglo XIX, ¿sí? Digamos que antes de llegar acá a América, pues tuvo su auge en Europa y vamos a mirar las características. El romanticismo es un movimiento literario que es una reacción frente a los sucesos negativos que estaban ocurriendo en ese momento en Europa y entonces es una forma en que el autor trata de evadir la realidad, que había, digamos, situaciones adversas, situaciones difíciles, y es una forma de los autores de ese momento, pues tratar de evadirse por medio de la literatura. Entonces, acá vamos a mirar las características, dice exaltación del yo, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa propiciaron la valoración de la personalidad individual. Entonces, en esta obra siempre vamos a ver la exaltación del yo. Por lo general, las obras literarias del romanticismo pues están escritas en primera persona. Admiración por la naturaleza. Vamos a encontrar muchas descripciones de la naturaleza, puesto que, como les dije, los autores trataban de evadir esa realidad que era muy difícil. Entonces, hacía mucha alusión a los espacios de la naturaleza en sus obras. El deseo de libertad era un momento difícil en cuanto a la esclavitud o en cuanto al dominio de otras naciones sobre ese lugar. Entonces había un deseo de libertad y eso lo manifestaban pues de acuerdo o a través de sus obras literarias. Evasión de la realidad, esta es la característica, yo pienso que más sobresaliente del romanticismo, es tratar de mirar la vida de una manera romántica, no fijarse en los sucesos, en la realidad de ese momento, sino tratar de evadirse, o sea, salir de esa realidad que es difícil. Entonces buscar mundos fantásticos, buscar mundos
imaginario, buscar a través de la literatura un mundo diferente a lo que están atravesando en ese momento. Exaltación de la imaginación, al tratar de evadirse de la realidad, pues lógicamente va a surgir allí la imaginación y la fantasía, el sentimiento de soledad y resignación ante el sufrimiento. Entonces, esa también es una característica. Frente al desengaño de los personajes, se refugiaban en sí mismos. Entonces, los autores y los personajes de la literatura del romanticismo, pues van a ser autores o personajes que los vamos a encontrar en espacios de soledad, en espacios de evasión, en espacio de tratar de salirse o de ser ellos mismos en medio de esas situaciones. Eso en cuanto a la literatura pues del romanticismo en Europa. Pero vamos a mirar lo que tiene que ver acá con América o específicamente Colombia, qué otras características podemos encontrar. Bien, entonces, por ejemplo, en la obra María encontramos estas características. El idilio, dice, constituye la base de la novela sentimental romántica. Los inocentes amores de Efraín y María se ven frustrados por la muerte de la protagonista. Esta palabra idilio tiene que ver con tratar, o sea, un amor como imposible, un amor que no logra concretarse, y en la obra pues constantemente vemos a Efraín manifestando pues como las diferentes situaciones que ellos viven y que a través de esas situaciones pues no logran concretar su amor. Bueno, vamos a leer acá algo sobre la obra. María, la obra del autor colombiano Jorge Isaac. Este nació en 1837 y murió en 1895. Es considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Sobresale por su sensibilidad, a la vez que plasma los postulados del romanticismo de la época. Y acá pues vamos a mirar las características. Entonces aparece nuevamente la exaltación del yo, idealización del ambiente natural. Vamos a encontrar muchas descripciones en la obra literaria de Jorge Isaac, de los paisajes, del valle, de todo lo hermoso que era la naturaleza en ese momento. La presencia del ambiente local, vamos a encontrar descripciones de la hacienda, pero también de las costumbres y las personas que habitaban en ese lugar. Por eso vamos a encontrar allí también, va a resaltar los esclavos, los trabajadores, vamos a encontrar los cañaduzales, mucho de lo que en ese momento se vivía en la hacienda y en el Valle del Cauca, pues va a estar reflejado en esta obra literaria. Exotismo, son comunes las referencias a lugares lejanos y exóticos. ¿Sí? Entonces, como les dije, el autor de la literatura romántica, pues va a tratar de reflejar lugares lejanos, lugares exóticos, lugares imaginarios. Los temas de la novela romántica. Los 4 temas fundamentales del romanticismo aparecen en María. Entonces son el amor, la naturaleza, la muerte y la religión. Estos 4 temas son, digamos, importantes y son la base del romanticismo y lo vamos a ver reflejados en esta obra literaria. El amor entre Efraín y María, la naturaleza, las descripciones de los ambientes naturales, la muerte, que se refleja tanto en la madre de María como en ella, puesto que muere muy joven, y el aspecto religioso que todavía era muy marcado en ese momento en América y pues en Colombia. Entonces acá tenemos un fragmento de la obra. No vamos a leerlo porque la idea es que ustedes puedan leer la obra completa. Bien, entonces acá les voy a dejar este mapita conceptual. Espero que lo consignen en el cuaderno. Aquí se resume las características del romanticismo en Colombia. En general, digamos, el romanticismo europeo pues tiene básicamente las mismas características, pero en este caso vamos a hablar del romanticismo en Colombia. Entonces, aquí aparecen las características que ya les había explicado y espero pues que consignen este mapa en su cuaderno.
Entonces, chicos, eso básicamente es lo que tiene que ver con el romanticismo en Colombia y lo que quiero que ustedes hagan, bueno, en primer lugar, consignar este mapa conceptual. Le pueden agregar una explicación de acuerdo a lo que yo ya les dije, pueden explicar. Aquí, por ejemplo, aparece otra que es la exaltación de la patria. Entonces, también es mucho, digamos, se manifiesta el nacionalismo, el amor por la patria. Recordemos que en ese tiempo, pues, estaban dando o se estaba llevando a cabo todo lo de la independencia, o ya se había dado la independencia, pero siempre vemos en esas obras el amor por la patria, el nacionalismo, la dualidad entre la vida y la muerte, la valoración de lo popular, ya estos que aparecen aquí ya los había explicado. Entonces, como les dije, vamos a consignar en el cuaderno, vamos a explicar cada uno de estos y vamos a leer la obra. ¿Qué trabajo van a realizar ustedes? Después de que lean la obra en un video, mínimo, digamos 5 minutos, máximo 10, no muy largo. En un video van a explicar, después de leer la obra, cuáles de estas características se evidencian en la obra literaria María, cómo las podemos observar. Es decir, por ejemplo, exaltación del yo, entonces explicar por qué se da esa característica en esa obra literaria. Entonces, a través de un video, ustedes me van a dar pues como la explicación de eso que les estoy diciendo. Sin embargo, en plataforma les dejo un documento donde les explico claramente la actividad que deben realizar. Entonces, esto es todo por ahora. Estoy atenta a sus inquietudes y nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga.